terminamos hablando acerca de los compromisos del Hijo, toda su misión, su trabajo y todo eso. Y hay algo interesante que quiero mencionar antes de continuar, y es que en Hebreos 7, 28, está bien. En Hebreos 7, 28, nos dice que el juramento a Jesucristo acerca de su sacerdocio eterno, tú eres un sacerdote según el orden, o para siempre según el orden de Melquisedec. Hebreos 7, 28, toma de esto un punto importante. Nos dice que el juramento acerca del sacerdocio es anunciado en la historia del mundo posterior a la institución del sacerdocio levítico. Salmo 110 es anunciado por Dios después del libro de Éxodo o Números o Levítico. ¿Y cuál es el punto que el autor toma de esto o saca de esto? Es que esto debe señalar a los judíos que el sacerdocio levítico terminará. Habrá otro sacerdocio eterno de esta persona prometida, pues el rey de Israel, en Salmo 110. Y él tendrá un sacerdocio eterno. Y la secuencia de anunciar el juramento al Hijo acerca de su sacerdocio después del sacerdocio levítico ya instituido, nos indica de antemano que vendrá otro sacerdote. Y el autor a los Hebreos nos dice que si hay cambio de sacerdote, hay cambio de ley, hay cambio de pacto también entonces. Si nosotros estudiamos en el pacto de redención el juramento al Hijo acerca de su sacerdocio, debemos reconocer que esto fue anunciado en Salmo 110. Después de la institución del sacerdocio levítico, y esto significa que cuando Cristo viene como el sacerdote eterno, Dios ya había revelado esto, ya había prometido esto, ya había anunciado este sacerdocio eterno. Y otra vez el argumento del autor a los Hebreos es, si regresas a los sacerdotes levíticos, estás rechazando entonces a Jesucristo como el sacerdote eterno de Dios. Porque si quieres la sombra, estás diciendo que la sustancia no ha venido. Y regresar al templo terrenal, ya a los sacerdotes mortales, es un rechazo del sacerdote celestial y su sacerdocio inmortal, su vida inmortal. Ahora vamos a estudiar los compromisos del Padre y también los compromisos del Espíritu, los compromisos del Padre y la recompensa del pacto. Se ve claramente dentro de los compromisos del Padre. Los compromisos del Padre. Hemos visto que el Padre le dio al Hijo un trabajo, ya lo estudiamos, pero en los mismos cánticos del siervo, en los mismos versículos, el Padre también se compromete al Hijo. Y el Padre el Padre promete equipar al Hijo para su misión y promete ayudarlo. Por ejemplo, en Isaías 42, versículo 6, dice, yo soy el Señor, es decir, yo soy Jehová, en justicia te he llamado, te sostendré por la mano y por ti velaré. El Padre está prometiendo, yo te ayudaré en tu misión, estaré contigo en todo tu trabajo. Yo te doy un trabajo, pero estaré contigo para ayudarte a cumplirlo. En 49, versículo 8, también de Isaías 49, versículo 8. Así dice el Señor, en tiempo propicio te he respondido, en día de salvación te he ayudado. El Padre ayudará al Hijo encarnado. Y el Hijo mismo, en Isaías 50, 7 y 9, dice, el Señor Dios me ayuda. He aquí, el Señor Dios me ayuda. Y esto es un contraste entre el pacto davídico y el pacto de redención, que el rey davídico fue nombrado como cabeza federal sobre la nación y él tiene la misión de protegerlos y todo esto, pero Dios no prometió sostener a ningún rey en particular,
Al contrario, Dios dice, habrá un descendiente en el futuro, pero no necesariamente este descendiente de David. Y esto provocó todas las esperanzas y desesperanzas de Israel. ¿Quién será el rey fiel? Pues el pacto de redención garantiza entonces que el Hijo de Dios será el Hijo fiel de David, porque el Padre promete sostenerlo en todo su trabajo, algo que no prometió a Salomón, o a los hijos el hijo de Salomón, o el hijo de Salomón, o los demás reyes de Israel antes de Jesucristo, el Hijo de David y el Hijo de Dios. El pacto de redención entonces provee la resolución al problema del pacto davídico. En Salmo 89, el salmista preguntó, ¿dónde están? ¿Hace cuánto, oh Dios? ¿Cuándo aparecerá el Hijo fiel de Dios? Y el pacto de redención nos dice, sí, vendrá y yo le seré Padre y yo lo sostendré en todo su trabajo. Y aquí entra el Espíritu Santo. ¿Cómo es que el Padre le ayuda al Hijo encarnado? ¿Cómo es que el Padre lo sostiene en todo su trabajo? El Espíritu Santo está con el Hijo encarnado en toda su misión y en todo su trabajo. Las Escrituras hablan mucho del Espíritu Santo en relación o con relación al Hijo encarnado. Por ejemplo, les voy a dar varios ejemplos rápidamente. En Lucas 1:35 se le dijo a María que la encarnación tendría lugar por el poder del Espíritu Santo. El Hijo tiene que encarnarse, esto tomará lugar por medio del poder del Espíritu Santo. En Mateo 12:27 al 28, Jesús dice que echa fuera demonios por el Espíritu de Dios, por el poder del Espíritu. En Juan capítulo 3, Jesús dice que Él habla las palabras de aquel que lo había enviado, porque quien lo había enviado le había dado el Espíritu sin medida. O cuando cita a Isaías 61, dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí para anunciar las buenas nuevas, etc. Hebreos 9:14 dice que Jesús se ofreció a sí mismo por medio del Espíritu eterno. Entonces, en toda su misión, en toda su obra mediadora, el Hijo encarnado obra por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo sostiene para que cumpliera sus compromisos y obligaciones en el pacto de redención. Los pactos son compromisos acompañados de recompensas o bendiciones que son protegidos por sanciones. Los pactos son protegidos. ¿Qué es la recompensa del pacto? El Padre se compromete, el Padre promete en pacto una recompensa al Hijo si es fiel. Y podemos resumirlo en dos palabras. El Padre promete al Hijo resurrección y exaltación. Resurrección y exaltación. Esas son las recompensas para el siervo de Jehová. Y van conmigo, por favor, en la palabra de Dios a Isaías 53. Isaías 53. Isaías 53, del 10 al 12. Dice, pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Fue la voluntad de Jehová quebrantar a su siervo y someterlo a padecimiento. El Hijo, esto es su misión, ofrecerse, padecer encarnado. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, si cumple su misión, si hace lo que el Padre le dio para hacer, ahora la recompensa. Verá a su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Por cuanto, como consecuencia, como recompensa, debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho.
Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue contado, llevando él el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. Sí, cuando, porque, por cuanto, todo este lenguaje condicional, que si el Hijo cumple sus promesas, sus compromisos que ya estudiamos, si se encarna, si vive una vida de obediencia, si se ofrece a sí mismo como sacrificio para hacer expiación, entonces el Señor prolongará sus días y verá su descendencia y será exaltado sobre todos, porque derramó su alma hasta la muerte. La recompensa entonces del pacto es resurrección, prolongará su vida y sus días, y exaltación. Le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Si sufres, entrarás en la gloria. Lo verá y quedará satisfecho, habrá consumado su trabajo. Y como consecuencia, puesto que el Hijo es una cabeza federal, en el pacto de redención es nominado cabeza federal, muchos serán considerados justos por causa de Él. Si Él hace esto, si hace expiación en su muerte, entonces los muchos a quienes Él representa serán constituidos justos. Ellos también participarán en la gloria que Él ha ganado por medio de su muerte y su resurrección. Sus días serán prolongados y como resultado recibirá una gran porción como un vencedor triunfante. Será recompensado y magnificado sobre todos. Y eso es lo que Pablo declara en Filipenses 2. Filipenses 2, desde el 8 hasta el 11, dice, y estando en la condición de hombre, siendo encarnado, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Encarnación y muerte sacrificial y muerte de cruz, dice Pablo. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, es decir, en el infierno, en las partes inferiores. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Cuando el Hijo se ofrece, cuando el Hijo se pone su vida por las ovejas quienes Él conoce, entonces el Padre lo resucitará y lo exaltará. Por lo cual, debido a que se hizo obediente hasta la muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo. ¿Quién tiene un nombre más grande que Jesucristo? No hay otro nombre. Y nosotros, al ser llamados cristianos, debe ser la cosa que nos hace los más orgullosos de todo. A nosotros nos gusta tener las camisas de un equipo de fútbol, algo así. Los Bruins de hockey, me encanta. Pero el nombre cristiano o hijo de Dios es un título sin comparación. El pacto de redención, hermanos, es una verdad maravillosa y grandiosa. El Padre envió al Hijo a una misión como cabeza federal de un pueblo elegido, lo constituyó profeta, sacerdote y rey, lo sustentó en su obra y le prometió una recompensa de vida glorificada, resucitada y eterna para él y para todo su pueblo en una nueva creación. Y este pacto es una explicación más completa de la promesa de Dios que la simiente de Eva aplastaría la cabeza de Satanás. El pacto de obras de Adán fue diseñado para llevar al hombre a una creación consumada en comunión con Dios. El pacto de obras de Dios Hijo, el pacto de redención, fue diseñado para rescatar al hombre de las cenizas del quebrantado pacto de obras de Adán
y elevarlo a una eterna herencia invencible en una nueva creación. Como dice 1 de Juan 3:8, para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Ahora el cumplimiento del pacto. El cumplimiento del pacto. Dios Hijo asumió voluntariamente la misión que le fue dada. Como leímos en Isaías 50, que el Hijo vino y no retrocedió. Vi mis espaldas a los que me herían y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y esputos. El Señor mi Dios me ayuda, por eso no soy humillado. Por eso como pedernal he puesto mi rostro y sé que no seré avergonzado. El Señor Jesucristo vino, asumió voluntariamente la misión que le fue dada, incluso desde temprana edad. Jesús les dijo a sus padres que le era necesario estar en los negocios de su Padre. Jesús mismo habló de esto. Y los evangelios lo describen como aquel que no sería disuadido o distraído por nadie. ¿Por qué es que Jesucristo a veces dice, no le digas a nadie lo que ha pasado aquí? Es porque Él siempre determina, así será mi misión. Mi misión desarrollar según mi voluntad. Yo lo haré y yo lo haré perfectamente. Continuó su misión hasta la muerte, a pesar de la persecución, el sufrimiento y abandono de sus discípulos. Nadie le quitó su vida, Él la puso. Él aceptó voluntariamente la misión que el Padre le dio y como dice Pablo, Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Al hacerlo, cumplió los compromisos del pacto de redención y ganó la recompensa. Fue resucitado de los muertos y glorificado. Hechos capítulo 2, versículos 32 y 33. Pedro anuncia a los judíos en Pentecostés y dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Pedro está diciendo, la salvación que Dios está derramando sobre el mundo, empezando aquí, es la evidencia, la resurrección de Jesucristo, su exaltación, su sesión a la diestra del Padre, y ahora el derramamiento de la salvación sobre las naciones, empezando con Jerusalén, es la evidencia que Jesucristo ha cumplido su misión. Consumado es, que Dios ha aceptado su sacrificio y Jesús está derramando sobre el mundo los beneficios que Él ha ganado. Hebreos 10, 12 al 14 anuncia lo mismo. Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Cumplió su misión. Un sacerdote que se sienta, esto no existe en el Antiguo Testamento. Los sacerdotes entran en el lugar santísimo una vez al año y de pronto salen. Pero Jesucristo entró en el lugar santísimo, no hecho con manos, y se sentó, porque consumó su obra, terminó su obra. El autor dice, otra vez, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Cumplió su misión. La sesión de Jesucristo, su sentarse a la diestra del Padre, señala el cumplimiento de su obra mediadora. Y los ángeles y los santos alaban al Cristo ascendido en Apocalipsis 5, 12. En Apocalipsis 5 vemos la entrada de Jesucristo en el cielo, en su ascensión y sesión.
que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder y las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿Por qué? Porque fue inmolado, porque dio su vida, porque puso su vida. Es evidente entonces, las Escrituras proclaman con alta voz, Jesús ha cumplido su misión. Y el cumplimiento de este pacto por Jesús es asombroso, porque lo cumplió al menos en 3 niveles. En primer lugar, el Hijo guardó la ley de la naturaleza, obedeció perfectamente la ley moral, fue tentado por Satanás y no cayó en tentación. En segundo lugar, el Hijo de Dios guardó la ley de Moisés para cumplir toda justicia. Nació como hijo de Abraham bajo la ley de Moisés y guardó la ley moral y la ley ceremonial y la ley judicial. No tuvo que ofrecer sacrificios por su propio pecado. Era inocente, sin mancha. Y en tercer lugar, Jesús guardó la ley de su propio pacto, asumiendo la naturaleza de la criatura y dando su vida en rescate por muchos. A veces la gente dice que Jesús guardó el pacto de obras en nuestro lugar. Y entiendo lo que quieren decir, pero Jesús hizo más que esto. Él sí guardó la ley moral del pacto de obras, pero no las leyes positivas, pero sí tuvo un encuentro con Satanás y lo derrotó con la palabra de Dios. Satanás engaña, Satanás torce la palabra de Dios y Jesucristo pronuncia la pura, perfecta palabra de Dios contra él, lo que Adán debe haber hecho y no hizo. Entonces sí, Jesús hace lo que Adán debe haber hecho, pero tenía otro pacto de obras Jesucristo. Y Jesús cumplió o guardó el pacto abrámico y mosaico y davídico. Él era un israelita fiel y puro. Y también se encarnó y dio su vida en sacrificio. Entonces, no hay obediencia como la obediencia de Jesucristo. Él era perfecto y puro y obediente hasta el máximo. La fidelidad y el éxito de Jesús aumenta nuestro aprecio por el misterio de Cristo y la tipología del antiguo pacto que hizo que su misión fuera legible para el mundo. Cuando Cristo viene para hacer todo esto, la tipología o el misterio de Cristo ya había anunciado todas esas partes de su trabajo. El Antiguo Testamento nos enseña a esperar a uno que no es como Adán, que no es como Abraham o Moisés o David, pero también sí es como Adán y sí es como Abraham y sí es como Moisés y David, pero perfecto. Uno quien es obediente perfectamente, fiel, justo y recto perfectamente. El Hijo de Dios se comprometió a cumplir un pacto de obras en nombre de un pueblo elegido. Y la obediencia perfecta de Jesús lleva a su pueblo a una creación consumada, a la vida eterna, a justicia perfecta, a santidad perpetua y a obediencia sin fin a Dios. El pacto de Jesús fue el más difícil, de hecho el más imposible de todos. Y Él lo cumplió dispuesta y perfectamente en cada nivel, en cada momento de cada día de su vida, una vida que continúa incluso ahora, que está sentado a la diestra de Dios Padre, viviendo siempre para interceder por nosotros. Alabado sea el Hijo por su obediencia. No estamos recordando la historia de algo maravilloso en el pasado. Sí lo estamos haciendo, pero cosas que siguen vigentes, que siguen verdaderas hoy. Nuestro Rey obediente, nuestro profeta perfecto, nuestro sacerdote puro, es nuestro Señor Jesucristo, quien sí está sentado a la diestra del Padre en el cielo. Y por cuanto Él está presente en el cielo, es la garantía de nuestra presencia algún día en el cielo, porque estamos unidos a Él. Si Él está allá, yo también, en cierto sentido, ya estoy allá, pero sí yo sé que estaré allá cuando Dios me llame. El pacto de redención es una doctrina maravillosa.
Lo que el Padre planeó, el Hijo lo cumplió y el Espíritu lo aplica a nosotros. El resultado de los compromisos del Padre, del Hijo y la participación del Espíritu no es más que la salvación eterna del pueblo de Cristo. Y esa salvación es mediada a los elegidos a través del nuevo pacto de gracia. Noten, hermanos, ¿cómo decirlo? Quiero que veamos que el sistema de la teología no sé exactamente cómo ponerlo en palabras, pero voy a decirlo de otra forma. Nosotros estamos acostumbrados a hablar acerca del calvinismo, de la depravación total y de la elección incondicional de Dios y acerca de la expiación limitada o definida de Jesucristo. Y la llamada irresistible de Dios, o la gracia irresistible. Y la perseverancia de los santos, etc. Si nosotros estudiamos el calvinismo, y el calvinismo es mucho más que esto, pero si estudiamos las doctrinas de la gracia en esta manera, de cierta forma son aislados de su contexto teológico y buscamos versículos para probar las conclusiones. Pero si aceptamos la teología del pacto, que tiene su propio lugar dentro del sistema de la teología, todas estas cosas son conclusiones obvias e inevitables. Pues claro que todos los hombres son condenados y corrompidos en Adán, en el pacto de obras. Y claro que Dios ha elegido un pueblo porque Cristo es una cabeza federal en el pacto de redención. Si pones tu vida por las ovejas quienes yo te he dado, ellos serán constituidos justos. La expiación definida es casi el mismo punto, que cuando Cristo pone su vida, sus ovejas reciben la recompensa, reciben la gloria que Él gana y la gracia irresistible. Y el Espíritu Santo, en el nuevo pacto vamos a ver, el Espíritu Santo obra en ellos para llamarlos y hacerlos los discípulos de Cristo, los hijos de Dios. Y los quien Dios escogió en Jesucristo en el pacto de redención y los salvó por medio del nuevo pacto de gracia, Dios los guarda. Porque Dios es firme a su pacto. Dios es fiel a su pacto y sus promesas son firmes. Esos puntos del calvinismo, si los aislamos y los explicamos así sin su contexto pactual, son a veces difíciles de defender, pues no son difíciles de defender, pero es más fácil explicarlos y presentarlos y defenderlos si nosotros desarrollamos una teología del pacto, de las Escrituras. Y esas entonces son simplemente conclusiones, otra vez obvias e inevitables. Pues claro que sí. Y también nos apuntan al rechazar esos puntos, estamos también rechazando la teología pactual. Si todos los hombres no han caído en Adán, estamos rechazando posiblemente el pacto de obras. Si Dios no ha elegido un pueblo, el pacto de redención, ¿qué es? Si Jesús pone su vida y hay más que sus ovejas que reciben los beneficios, no entendemos la cabezaduría federal de Jesucristo, etc. Al rechazar esos puntos, estamos rechazando más y más y más, pero no damos cuenta si los aislamos de su contexto pactual.
Es igual si nosotros hiciéramos una clase de la doctrina de Dios y el decreto de Dios. La elección de los hijos de Dios y su perseverancia, todo esto ya es establecido en el decreto de Dios. Un decreto, una parte del cual decreto se presenta como pacto a nosotros, el pacto de redención. Entonces es necesario estudiar la teología, el sistema completo, si Dios nos da el tiempo y los recursos para hacerlo. Y es difícil, pero mi deseo es que esta clase nos ayuda a todos nosotros a aumentar nuestro entendimiento de la teología completamente, o esta parte de la teología, y cómo conecta a otras partes del sistema teológico que creemos. Y para los que no podían llegar a tiempo y recibirán las consecuencias del pacto, quiero repetir algo que para mí es importante. ¿Cuáles son las consecuencias? No las anunciamos. Pues depende. Si cruzas por medio de los animales divididos, como te dieron que uno no debe hacer, entonces serás dividido tú en muchas partes. En pedazos. No. Quiero repetir algo que dijimos al principio de esa lección, que para mí es importante e interesante, y yo dije que el autor a los Hebreos en Hebreos 7 dice que Salmo 110 y el juramento acerca del sacerdocio de Jesucristo es posterior a la institución del sacerdocio levítico. En el desarrollo de la historia, en el desarrollo de los años, el autor de Hebreos dice en 7:28 que Salmo 110, tú eres un sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, se anuncia después de la institución de los levitas en el Pentateuco, los libros de Moisés. Y él dice que por eso nosotros sabemos que el sacerdocio levítico terminará en un sacerdocio eterno según otro orden, no nacido de Leví. Y esto, obviamente es el Espíritu Santo, pero yo pienso, wow, autor a los Hebreos, Pablo. Tú lees Salmo 110 y Dios te ha dado tal conocimiento para concluir por la comparación del tiempo, del momento en la historia, que esto que aparece posterior a esto nos señala, vendrá otro sacerdote de otro linaje, no de Leví, él tendrá un sacerdocio eterno, y el autor también dice, donde hay cambio de ley, hay cambio de pacto. Entonces Salmo 110 nos señala que cuando viene este sacerdote eterno, él vendrá o traerá consigo un nuevo pacto que ofrece una purificación que el sacerdocio levítico no puede ofrecer. Y solo quiero repetirlo porque me encanta este punto, es tan interesante y es maravilloso cómo el Espíritu Santo inspiró a las Escrituras y a los apóstoles para entender cosas así, por la comparación del momento en que esto fue anunciado por el Señor y otro momento. ¡Wow! Gloria a Dios. Y este punto en el pasado para mí no fue claro. Yo no entendí qué significa que la ley del sacerdocio de Jesús es posterior a la ley de los levíticos, pero es Salmo 110, es antes de Jesucristo. Dios estaba enseñándoles antes del nacimiento de Cristo para prepararlos, para que cuando aparezca Jesucristo, todo ya está formado. Y no dije ayer que el pacto davídico y todo el misterio de Cristo
Toda esta tipología que se concentra o se enfoca en un hombre dibuja una sombra tan clara de una persona que Jesucristo solo tiene que aparecer en esta sombra. Y allí está, porque todo ya ha sido definido por toda la tipología y el desarrollo de los pactos en el reino de Israel. Y esto es simplemente otro ejemplo de cómo el Antiguo Testamento dibuja exactamente ¿cuál es la palabra? ¿Silueta? La silueta de Jesucristo, pero sin cara. Uno no puede discernir quién es exactamente. ¿Es el hijo de David? ¿Es un sacerdote eterno? ¿Es el siervo de Jehová? Y Jesús viene y dice, yo soy el siervo de Dios, yo soy el profeta de Jehová, el rey de Israel, yo soy el rey del reino de Dios. Arrepentíos y creed en mí. Pero los judíos tropezaron en la piedra de tropiezo. Aunque nos falta 15 minutos, vamos a empezar el nuevo pacto de gracia para terminar a tiempo después del almuerzo. El nuevo pacto de gracia. El contexto en que Jesucristo cumplió su misión en el pacto de redención, el contexto para el cumplimiento de su misión era los pactos de Israel. La misión de Jesucristo es entendible porque los pactos de Israel, otra vez, habían preparado toda la tipología para entenderlo. Entonces, el nuevo pacto de gracia presenta algo anticipado y prometido a lo largo del Antiguo Testamento. No es algo nuevo, no es un desvío del plan de Dios, es el destino del plan de Dios. Primero, el establecimiento del nuevo pacto, el establecimiento. Del pacto. Vayan conmigo, por favor, en las Escrituras a Hebreos 8. Alguien está divirtiéndose por afuera. Hebreos 8, versículo 6. El autor de Hebreos argumenta que el nuevo pacto es mejor que el antiguo pacto porque fue establecido, el establecimiento fue establecido legalmente sobre promesas superiores a las del antiguo pacto. Dice en versículo 6, pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. La palabra traducida establecido es nenomothetetai. ¿Cómo se dicen los españoles? Pues, con Z. Ese día lo haremos así. Nenomothetetai. Somos de Barcelona ahora. ¿Cuál es la raíz? Nomos.
que significa ley. Es un establecimiento legal. Y aquí tenemos a otro verbo que es tithemi, que significa poner. Poner en un lugar o establecer. Entonces uno con leyes establece algo. El pacto de Jesucristo, el nuevo pacto del cual Él es mediador, es establecido legalmente con mejores promesas que las del antiguo pacto. Porque el antiguo pacto, ¿sobre cuál base, sobre qué base legal se establece? La sangre de animales y el sacerdocio levítico o un sacerdocio mortal. Y el autor a los Hebreos nos está diciendo que el nuevo pacto es establecido legalmente, su base legal no es la sangre animal o el sacerdocio levítico, sino la sangre de Jesucristo y su sacerdocio eterno. Los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento limpiaban la nación una vez al año, pero el pueblo nunca se acercaba al santuario interior del tabernáculo. El tabernáculo y el templo en el Antiguo Testamento crean a propósito una distancia entre la presencia de Dios y el pueblo de Israel. Hay una presencia, Dios está en el medio de ellos, pero también una distancia entre Dios y ellos. Pero el autor a los Hebreos nos dice que la sangre de Jesús lleva a su pueblo directamente a la presencia celestial de la gloria de Dios y los coloca allí al eliminar de una vez por todas los pecados que el primer pacto no pudo quitar. El primer pacto quita los pecados de la nación ceremonialmente. El pacto de Jesucristo, por medio de su sangre, quita los pecados de su pueblo una vez y para siempre y los trae a la presencia de Dios mismo en el cielo. ¿Cuándo fue establecido el nuevo pacto? ¿Cuándo fue el nombre Fetetide? Esto significa que ha sido hecho. Es un verbo en el tiempo perfecto. Establecido, que ha sido establecido. ¿Cuándo fue establecido? ¿Cuándo tomó lugar su establecimiento? Cuando Jesús derramó su sangre, que es la base legal de este pacto. Entonces, este pacto fue prometido, anunciado desde Génesis 3:15. El mismo pacto, la simiente de Eva quien aplastará a la cabeza de Satanás, la simiente de Abraham quien bendecirá a las naciones, y más y más y más. El nuevo pacto se va revelándose con más claridad en el Antiguo Testamento, pero en todo el Antiguo Testamento está esperando su establecimiento. Pero ¿cuándo será formalizado? ¿Cuándo será establecido? ¿Cuándo llegará en la historia? Y el establecimiento histórico del nuevo pacto de gracia toma lugar en la cruz de Jesucristo. La muerte de Cristo establece a su pueblo en el nuevo pacto sobre la base de un sacrificio perfecto y permanente. Por eso a veces en el internet o en artículos y cosas hablamos del pacto prometido y establecido. Y si eres bautista o presbiteriano o anglicano, todo cristiano, todo estudiante de las Escrituras tiene que reconocer que hay una promesa de un sacrificio futuro. Pero Cristo no viene y no se sacrifica hasta que viene y se sacrifica. Y estamos diciendo que en aquel momento Él estableció legalmente
el pacto, que no había sido establecido en la historia del mundo hasta aquel momento. Su base legal, su establecimiento legal. Y aquí debemos parar, porque la siguiente sección tiene varios puntos. Y lo que vamos a ver es cuando Jesús derrama su sangre, cuando establece el nuevo pacto en su sangre, cuáles son los beneficios que este pacto distribuye a los suyos, cuáles son las bendiciones del nuevo pacto. Esto será el siguiente punto, las bendiciones del nuevo pacto. Y hay muchas, porque este pacto es mejor y tiene mayores promesas que las del antiguo. Y todo lo que el pacto de obras ha causado por maldición sobre nosotros, hasta aquí y más, el nuevo pacto nos bendice. Y eso, el establecimiento histórico del nuevo pacto, es otra razón por la cual nosotros decimos el pacto abrámico o mosaico o davídico, ellos no pueden ser en sí mismos el nuevo pacto, porque el nuevo pacto es establecido legalmente sobre la base legal de la sangre de Jesucristo, que no fue derramada hasta la crucifixión. Entonces hay una promesa de esto en el futuro durante el Antiguo Testamento, y había muchos santos de Israel que creyeron en esto según lo que Dios les había revelado, y así recibieron los beneficios del pacto. Pero el pacto mismo no había sido establecido legalmente. La muerte de Cristo fue necesario para activarlo o para formalizarlo.